Buenos días, somos el grupo número 7 y está conformado por Ricardo Bravo, Marvin Quintana, Daniel Piña, Jesús Zambrano y mi persona José Mauricio Gran. Y le venimos a hablar sobre los sistemas operativos. José Mauricio Gran y le vengo a hablar sobre los sistemas operativos. Los sistemas operativos es un conjunto de programas que en un sistema informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación, ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes. En su historia, los primeros sistemas fueron de 1945 a 1955 y eran grandes máquinas operadas desde la consola maestra por los programadores. Durante la siguiente década, que fue desde 1955 hasta 1965, se llevaron a cabo avances en el hardware, como lectores de tarjetas, impresoras, cintas magnéticas, entre otras. Esto a su vez provocó un avance en el software, como los compiladores, los ensambladores, los cargadores y los manejadores de dispositivos, entre otros. Entre sus componentes están la gestión de procesos, la memoria principal, el sistema de entrada y salida y el sistema de protección. La gestión de procesos no es más que un programa en ejecución que necesita recursos para realizar su tarea, como crear y destruir los problemas y reanudar o parar los procesos. La memoria principal es una tabla de palabras o bytes que se referencian cada una mediante una dirección única. Y el sistema de protección es un mecanismo que controla el acceso de los programadores o los usuarios al recurso del sistema. Mi nombre es Jesús Zambrano y me tocó poner sobre los sistemas operativos más importantes. Uno de los sistemas operativos más importantes es Mac. El sistema operativo X es un sistema operativo desarrollado y comercializado por Apple Inc., que ha sido incluido en su gama de computadoras Macintosh desde el 2002. Es el sucesor de Mac, sistema operativo 9, la versión final de Mac, sistema operativo Classic. El sistema operativo de Apple desde 1984 está basado en BSD y se construyó sobre las tecnologías desarrolladas en NEXT entre la segunda mitad de los 80 y finales de 1996, cuando Apple adquirió esta compañía. Desde la versión de Mac, sistema operativo X 10.5 Leopard para procesadores Intel. El sistema tiene la certificación UNIX 03. La primera versión del sistema fue Mac Sistema Operativo X Server 1.0 en 1999 y en cuanto al escritorio fue Mac Sistema Operativo XB 10.0 Cheetah, publicada el 24 de marzo de 2001. Para dispositivos móviles, Apple produce una versión específica, el i-Sistema Operativo. Para el iPhone, el iPad Touch, el iPad y Apple TV, que usa una versión adaptada. Los nombres de las versiones de Mac Sistema Operativo X tienen nombres de grandes felinos. Por ejemplo, Mac OS X B 10.0 es denominado Live, en español es León. En Mac Sistema Operativo X, la X denota el 10 en número romano y se constituye en forma predominante de la entidad de la marca. También tenemos el Linux. El Linux es el núcleo libre de sistema operativo basado en Unix, es uno de los principales ejemplos de software libre. Linux está licenciado bajo la GPL V2 y está desarrollado por colaboradores de todo el mundo. El núcleo Linux fue concebido por el entonces estudiante de la computación finlandés, Linus Torvalds, en 1991. Linux consiguió rápidamente desarrolladores y usuarios que adoptaron códigos de otros proyectos de software libre para su uso en nuevas distribuciones. El núcleo Linux ha recibido contribuciones de miles de programadores de todo el mundo. Normalmente Linux se utiliza junto a un empaquetado de software llamado distribución Linuxix servidores. También tenemos el Microsoft Windows. Es el nombre de una familia de sistemas operativos desarrollados y vendidos por Microsoft. Microsoft introdujo un entorno operativo denominado Windows el 20 de noviembre de 1985 como un complemento de MS-DOS. En respuesta al creciente interés de las interfaces gráficas de usuario GUI, Microsoft Windows llegó a dominar el mercado mundial de computadoras personales con más del... Mi nombre es Ricardo Bravo y yo le voy a hablar sobre la comparación de los sistemas operativos Windows. Es fácil de usar y de configurar, sin necesidad de poseer conocimientos informáticos avanzados. Windows tiene fama de ser inestable, ya que los bloqueos, cuelgues son muy frecuentes, sobre todo en las versiones anteriores a Windows XP. Su seguridad también deja mucho que desear, pues existen multitud de virus que aprovechan fallos del sistema para infectar la PC, como por ejemplo el virus Acer o el más dañino Chernobyl.
Para los permisos de Windows se aplican permisos de archivo a la carpeta en forma de un grupo local, que luego tiene otros grupos globales como miembros. Estos grupos globales mantienen otros grupos o usuarios según las diferentes versiones que utilice el usuario de Windows. Las nuevas aplicaciones que tiene Windows son fotos, videos, música, Xbox Music, calendario, mensajes, contactos, mapas, Windows Store, cámara, noticias, deportes y viajes. Con la comparación del sistema operativo Mac, es considerado por muchos expertos el sistema operativo más sencillo de utilizar, ya que es innovador y de estética muy cuidada. Su última versión, el sistema operativo Mac X, es radicalmente distinta a las anteriores. Con ella ha llegado a la estabilidad, seguridad y ausencia de virus. Mac X introdujo un buen número de nuevas funciones para proveer a una plataforma más viable y estable a su proveedor. El sistema operativo Mac 9, por ejemplo, hacía la multitarea preventiva y la memoria protegida para mejorar la habilidad del sistema para ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente sin interrupciones. Muchos aspectos de la arquitectura del sistema operativo Mac X se derivan de OpenSteve, el cual fue diseñado para ser portable con el objetivo de facilitar la transición de una plataforma a otra. Consiguiendo con el sistema operativo Linux, definitivamente es lo que mejor se ha creado, ya que no cuesta nada y muchas aplicaciones corren bajo su plataforma, son gratis. Linux es muy estable que cualquier versión anterior de Windows, a pesar de que hay muchas aplicaciones para Windows que para Linux. Algunas aplicaciones de Linux hacen la tarea de hacer distribuciones para ejecutar esas aplicaciones en Linux. Los controladores de dispositivos y las extensiones del núcleo normalmente se ejecutan en un espacio privilegiado, con acceso irrestringido al hardware tradicionales o los controladores de dispositivos. Las extensiones al núcleo se pueden descargar fácilmente como módulos, mientras el sistema continúa funcionando sin interrupción. Mi nombre es Daniel Pi. Voy a hablar sobre facilidades del hardware. El término hardware se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático. Sus componentes son eléctrico, electrónico, electromecánicos y mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Contrariamente a el soporte lógico es intangible y es llamado software. Entre sus componentes tenemos el disco duro. El disco duro es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y datos de la computadora. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes y es mayor que la de un disquete o disco flexible. La memoria RAM. La RAM es la memoria utilizada en una computadora para el almacenamiento transitorio y de trabajo no masivo. En la RAM se almacena temporalmente la información, datos y programas que la unidad de procesamiento CPU lee, procesa y ejecuta. El módem es un periférico de entrada o salida que puede ser interno o externo a una computadora y sirve para conectarse a internet a través de una línea telefónica. Se utiliza para acceder a internet u otras redes, realizar llamadas, etc. Los datos transferidos desde una línea telefónica llegan de forma analógica. El módem se encarga de emular para convertir esos datos en digital. Placa madre. El propósito más básico de las placas madre es proveer las conexiones lógicas y eléctricas entre otros componentes del sistema. Una placa madre típica es una computadora de escritorio, consta con un microprocesador, de memoria principal, de puertos y conectores, etc. El escáner. El escáner es un periférico que permite transferir una imagen desde un papel o superficie y transformarlos en gráficas digitales, proceso también llamado digitalización. Existen actualmente escáneres que actúan objetos en 3 dimensiones. Suelen utilizar una haz de luz o láser para realizar el proceso. El periférico de almacenamiento es un periférico dispositivo eléctrico físico que conecta a una computadora, pero no forma parte del núcleo básico. El CPU, memoria, placa madre, alimentación eléctrica de la misma. El microprocesador es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración, se le puede asociar por analogía como el cerebro de un computador. Es un circuito integrado constituido por millones de componentes electrónicos. La tarjeta de sonido. La placa de sonido o tarjeta de sonido es un dispositivo de hardware que sirve como expansión de las posibilidades que brindan las computadoras
permitiendo la salida o entrada de información en forma de audio. Los puertos. Un puerto es un lugar donde entra información y sale información. Por ejemplo, el puerto de serie es un ordenador personal, es donde se conecta un módem o una impresora. El teclado. Un teclado es un periférico que consiste en un sistema de teclas como la de una máquina de escribir, que te permite introducir datos a un ordenador o dispositivo digital. Las teclas en los teclados de ordenador se califican normalmente como siguen: teclas alfanuméricas, teclas y números. Los mouse. El mouse es un periférico de entrada para interactuar con la computadora a través de un puntero, mostrando en la pantalla el sistema. El monitor. Un monitor es un periférico de salida que muestra la información de forma gráfica de una computadora. Los monitores se conectan a la computadora a través de una tarjeta gráfica o adaptador de tarjeta de video. Un monitor puede clasificarse según la tecnología empleada para formar las imágenes en LCD. Mi nombre es Mario Quintana. Yo les voy a hablar sobre administración de recursos del sistema. Estos son administración de memoria y administración de archivos. Administración de memoria se refiere a los distintos métodos y operaciones que se encargan de tener la máxima utilidad de la memoria, organizando los procesos y programas que se ejecutan de manera tal que se aproveche de la mejor manera posible el espacio disponible. Administración de archivos. Un administrador de archivos, gestor de archivos o explorador de archivos es una aplicación informática que provee acceso a archivos y facilita el realizar operaciones con ellos, como copiar, mover, eliminar archivos donde el usuario lo quiera ubicar y poder ingresar a ellos para realizar ciertas tareas.